Ahí está grabando. Perfecto. Gracias, Inge. Bueno, como les comentaba, vamos a revisar los modelos del lenguaje desde sus inicios. Creo que les voy a contar una parte de la historia que ya conocen, pero vamos a ver un poco más en detalle cuáles son los principales aportes de cada autor. Si tienen dudas, como tengo la presentación puesta en mi pantalla, hablen, ¿ya? Y si les da vergüenza hablar, escriban y que alguien más hable. ¿Ok? Eh, Vamos con los modelos. Entonces, obviamente podemos remontarnos hasta Grecia, hasta 400 años antes de Cristo, para ver las primeras descripciones de cómo ciertos procesos mentales sucedían en el cerebro, incluso ciertos procesos lingüísticos. O sea, sí existieron algunas descripciones y sí existieron algunos acercamientos acerca de que el cerebro era fundamental para, para el lenguaje. Obviamente también está la hipótesis racionalista, que de racional tiene muy poco quizás, que planteaba que en el fondo el cerebro era simplemente un mecanismo que tenía el cuerpo de enfriar la sangre y que todo estaba alojado en el corazón. Bueno, ahí hubieron varias idas y venidas de discusiones, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que llegara un neurólogo francés llamado Paul Broca, que hace una descripción en 1861 acerca de un paciente, perdón, acerca de un paciente que solamente decía tan tan, el famoso Monsieur tan tan. Y en el fondo lo que hace este neurólogo es una descripción lingüística del sujeto. Obviamente, descripción lingüística muy, muy básica. Es decir, dice, este sujeto es capaz de comprender, pero no es capaz de expresar verbalmente oraciones ni nada. Lo único que dice es tan tan. ¿Ya? Entonces, eh, hace esta descripción y luego, cuando el sujeto muere, que no pasa mucho tiempo de hecho, eh, analiza su cerebro y observa que existe esta lesión en el pie de la tercera circunvolución frontal. Tengo, tengo así como un spotlight. A ver, eso quería yo. Y lo perdí. Ya, bueno, no importa. Bueno, en el pie de la tercera circunvolución frontal se encuentra esta lesión y dice, por supuesto, esto significa que el lenguaje expresivo está, o el lenguaje más bien, porque ni siquiera hace tanta distinción, solamente sabe que sí comprende. Eh, el lenguaje se encuentra en el pie de la tercera circunvolución frontal. Espérame un segundo. Ya. Pasaron unos 13 años más o menos, y aparece otro neurólogo, un neurólogo, ¿me esperan un segundo? Un segundo. Ya. Luego aparece otro neurólogo, un neurólogo alemán, en 1874, lo que hace es una descripción bastante similar de un sujeto que hablaba fluentemente, pero no comprendía absolutamente nada. Y dice, bueno, vamos a analizar su cerebro, lo analiza post-mortem, y puede observar también que existe una lesión en el lóbulo temporal superior posterior, ¿ya? Lo que hoy día conocemos como el área de Wernicke. Eh, Ahora, por una parte, está esta descripción de las características lingüísticas y de una lesión, pero por otra parte, Wernicke hace otra cosa, que es un tremendo aporte. Hace hace el primer modelo, porque en el fondo lo que plantea es que si en el área de Broca existe esta representación motora y en esta otra área, en el área de Wernicke, existe una representación de los sonidos, tengo núcleos de información
y que de alguna u otra forma esto se tiene que comunicar. Entonces sus aportes son, por una parte, el área de Wernicke, por otra parte, plantea que, porque en el fondo lo que hizo Broca es decir que si se lesiona esto, la persona no puede hablar. Bueno, Wernicke lo tradujo un poquito y dijo, eso significa que acá están las representaciones motoras, y aquí están las representaciones auditivas. Y la información de aquí hasta aquí tiene que moverse de alguna manera, ¿ya? Bien. Además, obviamente plantea la afasia sensorial, que es justamente la patología que tenía el sujeto del que analizó el cerebro. Entonces, introduce el concepto de afasia, porque Broca solamente hablaba de una afemia, ya no había hecho una descripción más acabada. Entonces, eso es otro de los aportes de Carl Wernicke, plantea que existe una afasia sensorial, y obviamente si la lesión se encuentra en una zona más anterior, sería una afasia motora. Y esto es una predicción que hace, porque no tiene ninguna evidencia empírica para decirlo, pero lo dice. Lo dice como una predicción. Dice, y además, si la vía de conexión de estos dos se llegase a cortar, se daría una afasia de conducción. ¿Ya? Y esto lo tira como una predicción, ¿no? Pasan algunos años, no muchos, y Lichtenstein toma esta información y la complejiza, la transforma en el modelo de la casa, ¿ya? Entonces aquí ya es algo, perdón, ya es algo un poco más desarrollado. Esto da inicio a los modelos de caja. Entonces lo que plantea es que, bueno, tenemos una entrada auditiva del sonido, que es como por 7, ¿cierto? Que llega a las representaciones auditivas. De aquí tenemos dos opciones. Nos vamos a un centro conceptual, y esto lo describe Lichtenstein, no lo había descrito nadie antes, este centro conceptual, que está en forma difusa en el cerebro. Entonces se puede ir hasta este centro conceptual a obtener la información semántica. Es decir, de este centro conceptual obtenemos el significado. Y puedo comprender una palabra, por ejemplo. ¿Ya? Puedo comprender la palabra, no sé, silla. Ahora, si yo quisiera decir una palabra, tengo que primero pensarla, ¿cierto? Entonces comienzo desde el centro conceptual y luego me voy a las representaciones motoras. Y ahí pienso, o sea, acá pienso la palabra, en el fondo la desarrollo conceptualmente, qué es lo que quiero decir yo. Luego me voy a la representación motora de cómo se debería decir esto, y luego sale la palabra, ¿ya? Que podría ser lo mismo, silla, ¿cierto? Entonces, en el fondo yo tengo una vía que es a través de la semántica. Y por otra parte, tengo una vía que sería un poquito más automática, que sería por acá, por un corte en 3, ¿cierto? Sería un camino, un atajo, y esta sería una vía más asociada a la repetición. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde están sentados? Ustedes tienen que primero entender lo que les dije, llegar al centro conceptual, pensar que están sentados en una silla, llegar a la representación motora de la palabra silla, y luego sale la palabra silla, ¿cierto? Ahora, si yo les digo, repita la palabra silla, ustedes dicen representación auditiva, representación motora, silla, ¿ya? Entonces eso es el aporte de Lichtenstein. Complejiza el modelo con este centro conceptual, donde genera en el fondo una vía subléxica y una vía léxica. Agrega también dos patologías, que son las afasias transcorticales. Una afasia transcortical sensorial, si es que tenemos desconectada la representación auditiva del centro conceptual, y una afasia transcortical motora, si es que tenemos desconectado este centro conceptual de las representaciones motoras. Y por eso en el fondo, dentro de la categoría diagnóstica, las transcorticales sí repiten, porque técnicamente hacen este atajo de acá. ¿Qué más? Bueno, evidentemente, dependiendo del lugar donde se genere la lesión, vamos a tener los distintos tipos de afasia, ¿cierto? Vamos a tener la afasia de Broca, si está alterado el centro de representaciones motoras, la afasia de Wernicke, el centro de representaciones auditivas, las transcorticales que les comentaba, sensorial y motora, con alteraciones en estas vías,
la afasia de conducción, también la reafirma Lichtenstein, y obviamente podemos tener lo que le denomina afasias motoras o sensoriales subcorticales, si es que existe una desconexión entre el órgano sensorial, perdón, no el órgano sensorial, la representación sensorial, por ejemplo, el área auditiva primaria, o alguna parte de la salida motora del habla. Pero sería ya algo más de habla y no de lenguaje, ¿cierto? Bueno, y esos son los aportes de Lichtenstein. Luego pasa, bueno, y hasta ahí, hasta Lichtenstein, tenemos el conexionismo, ¿ya? Por una parte, Broca hace toda esta descripción de la lesión, ¿cierto? Empieza con eso, la revolución de la localización de las funciones en el cerebro. De hecho, en esta misma época, en la época de Lichtenstein, de Wernicke, todos ellos, empiezan otros investigadores, por ejemplo, está Fritz y Hitzing, creo que se llama, que empiezan a, como ven que sucede esto con el lenguaje, empiezan a mapear el cerebro completo, y empiezan a mapear, por ejemplo, la corteza motora, y ahí hacen un montón de experimentos con animales y qué sé yo. Ferrier también lo hizo con la corteza sensitiva, entonces se genera toda esta ola de mapeo del cerebro. Con los modelos de Wernicke y Lichtenstein, también se genera esta ola conexionista, en la cual se empiezan a generar modelos y modelos y modelos, ¿ya? Bueno, pasan un montón de años antes de que se hiciera algún tipo de cambio a esto, hasta que llega Geschwin, que no fue hace tantos años, bueno, fue hace varios, pero no tantos. Geschwin lo que hace es que complejiza un poco más todo esto. Por una parte, critica mucho que este centro conceptual que había planteado Lichtenstein era imposible de encontrar en el cerebro, entonces dice, a ver, ¿cómo esto va a ser posible? Y trata de encontrarlo. Entonces plantea que este centro conceptual se encuentra en el giro angular y giro supramarginal. Entonces, cuando en el fondo yo voy a esta zona de acá, a la B, al centro conceptual, representado aquí con B, cuando yo voy a buscar información, ya sea porque está entrando a representarse una palabra auditivamente y luego necesito el significado, o bien porque yo necesito hacer la salida, en cualquiera de los dos, yo siempre voy a buscar la información en el giro angular y supramarginal, ¿ya? También plantea que los patrones auditivos también pueden asociarse a un significado en Wernicke, y por eso de hecho el giro angular se le llama la extensión de Wernicke, ya no es tan arbitrario eso. Reafirma que los patrones motores se encuentran en Broca, y ahora sí, antes lo habían predicho, no había evidencia empírica que nos mostrara el fascículo arqueado. Bueno, lo que hace Geschwin es conectar las representaciones motoras y las auditivas con el fascículo arqueado, ¿ya? Entonces le da una forma física a varias cosas, la conexión entre los centros motores y auditivos, y además a este centro conceptual. Esos serían más o menos los aportes más relevantes de Geschwin. Bueno, y estos serían los modelos conexionistas, tal como les había comentado antes. En resumen, podrían ver esa imagen. Bueno, hoy día los síndromes afásicos, de hecho, todavía los diagnosticamos con estos modelos. Hoy día, de hecho, tenemos avances que son tremendos, que son muchísimos, o sea, tenemos mucho más detalle de realmente cómo funciona el cerebro. Sin embargo, todavía tenemos esta descripción de los síndromes afásicos en base a este modelo, hoy día ya llamado neoconexionista. Desde Geschwin se llama neoconexionista.
en el cual encontramos las afasias de Broca, de Wernicke, obviamente vamos a tener las de conducción cuando se corta alguna de estas partes, las afasias transcorticales, como les comenté, en las zonas como aledañas a los centros de representaciones. Y bueno, hoy día, por ejemplo, si quisiéramos seguir mapeando el cerebro, evidentemente tenemos mucha mayor tecnología. De hecho, esta imagen que está aquí, hay algo que está sucediendo ahí. ¿Soy yo? Ok. No hay información. Ok. Alguien estaba dibujando, ¿sí? Bueno, bien. Eh, bueno, hay un metaanálisis. Un metaanálisis, a ver, existen distintos niveles de evidencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener una opinión y escribo un editorial y se lo mando a una revista. Eso es muy mal nivel de evidencia, ¿cierto? Porque es una opinión principalmente. Bueno, luego están los estudios, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un grupo y lo comparo con otro control, ¿ya? Y ese es un nivel de evidencia bastante mejor. Bueno, antes de eso están los casos, ¿cierto? Los reportes de casos. Tengo un sujeto que tiene una particularidad, lo describo y lo publico. Ya, ese nivel de evidencia no es muy bueno, porque aparte generalmente publican casos demasiado, demasiado particulares. Luego están los casos control, ¿cierto? Que en el fondo la evidencia es bastante mejor, pero todavía no es de las mejores. Luego tenemos los estudios en los cuales los sujetos son escogidos aleatoriamente, ¿ya? Y a esos ya los niveles de evidencia obviamente son muchísimo mejores. Y luego tenemos estas revisiones en las cuales los investigadores se sientan y leen todos los artículos que existen de algún tema y analizan cuáles fueron las metodologías que utilizaron, cuáles fueron los resultados y observan si realmente los fenómenos son replicables, ¿cierto?, de los distintos experimentos. Entonces las reviews son muy, muy buenas. Por ejemplo, si quisieran saber de un tema, yo obviamente les recomiendo que lean una review o un metaanálisis. El metaanálisis es lo mismo que una review, es decir, un investigador se sienta y analiza toda la información que existe en el mundo, pero aparte aplica estadística a la estadística de los estudios, ¿ya? Entonces, es mucho mejor todavía. Bueno, lo que están viendo en la pantalla es justamente un metaanálisis. Entonces, ¿qué es lo que hizo Catherine Price? En el 2012 publicó un metaanálisis, que se los puedo enviar, en el cual ella analizó muchísimos estudios que analizaban alguna función lingüística y alguna activación cerebral. Y lo que observó fue esto. Entonces, si se fijan, tenemos activaciones auditivas, que son primarias o secundarias, visuales, primarias, secundarias, generales de acción, de palabras, de oraciones, semántica, de integración, de acceso de palabras, articulatorias, premotoras, sensoriomotoras. Y fue haciendo toda una descripción de cómo esto se representa en el cerebro. Y esto es con estadística sobre estadística, entonces en el fondo está muy bien hecho. Sin embargo, tenemos un problema, que es que si se fijan en la imagen de acá, lo que está iluminado aquí, en esta zona, 44 y 45 de Brodmann, es el área de Broca. Lo que está en distintos colores es porque son tejidos distintos. Entonces hoy día la tecnología que tenemos nos permite no solamente ver qué zona más o menos se activa por ciertas informaciones, sino que en el fondo podemos ver que el detalle más mínimo de los tejidos obviamente va a ser que las funciones de las zonas cerebrales sean muy distintas. Por lo tanto, hoy día mapear el cerebro así no es suficiente. Hoy día necesitamos un poco más que eso. Y en respuesta a eso, llegan los modelos actuales del lenguaje, ¿ya? Vamos a revisar el modelo de doble ruta de Popel y Hickok y el modelo de neurocognitivo de Angela Federici, Slash, ídola máxima. Bueno, igual estos sonidos, no les digo que no.
Bueno, vamos con Powell y Hickok. Lo que ellos hacen es plantear un modelo neuroanatómico que es funcional, ¿ya? Es un modelo, perdón, de doble ruta. Principalmente lo que plantean es que al principio los mecanismos audiomotores permiten procesar el lenguaje, y esto, en conjunto con la memoria de trabajo, va a hacer todo el procesamiento del lenguaje en base a dos rutas. Vamos a tener una ruta ventral y una ruta dorsal. Como pueden ver, acá por arriba va la ruta dorsal, perdón, y aquí va la ruta ventral. ¿Sí? En un principio, Profe, dime, ¿eran los mecanismos audiomotores con qué más que hacían el procesamiento del lenguaje? con la memoria de trabajo. Ah, ya, gracias. De nada. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero llega la información. ¿Dónde? Al giro temporal superior, bilateralmente. Y aquí está marcado con el mismo color, ¿cierto? Con verde. Y esta información llega acá y se empieza a hacer este análisis de la frecuencia, ¿ya? Se hace un análisis de la frecuencia en forma bilateral. Luego se hacen análisis en el surco temporal superior, en la parte media y posterior, en estas zonas que están en amarillo acá, en ambos hemisferios, y todavía en el fondo, en todo este procesamiento, todavía estamos haciendo simplemente un análisis fonológico, ¿ya? Y esto todavía lo hacemos en forma bilateral. Hay algunos estudios que no están tan de acuerdo con que esa parte sea bilateral, pero la verdad es que la mayoría lo muestra así, ¿ya? Por eso en el fondo en el modelo quedó como bilateral. Y hasta aquí hay solo una ruta, ¿vale? Aquí toda la información toda la información lingüística pasa por esta misma ruta. Y ahora se divide. Y lo interesante de esto es que son dos vías, pero no solamente es que sean dos vías, sino que son dos vías que pueden ser paralelas, ¿ya? Eh, Como que a veces a nosotros nos cuesta pensar en forma paralela, como que utilizamos nuestros procesos mentales serialmente, ¿cierto? Como que escucho una palabra, comprendo esa palabra y así. Entonces este modelo, uno de los grandes aportes que tiene es que este procesamiento puede ser paralelo. Entonces, aquí que se dividen, tenemos por una parte, por acá, la vía ventral, la ruta ventral, que está aquí representada en una especie de rosado, no sé cómo, o morado, sí. La ruta ventral sería la ruta léxica. Si se acuerdan lo que planteaba Lichtenstein, es como, trataba de hacer un poco lo mismo, ¿cierto? Con este centro conceptual y con esta otra vía que era más automática. Bueno, lo que plantea Powell y Hickok es que existe una ruta léxica, y esta nos permite procesar una palabra desde su distribución frecuencial en el fondo, desde todos sus patrones frecuenciales del sonido, de los fonemas, todo, hasta el significado de la palabra. Esta ruta iría desde estas zonas de acá, hacia un poco más adelante, haría una transmisión de la información a través del, ¿cómo se llama este? El fascículo longitudinal superior, y el occipital y el uncinado. En el fondo, estas son vías las que les acabo de mencionar, el longitudinal superior, el fronto occipital y el uncinado son fascículos que existen en el cerebro. Y en el fondo, esta ruta utiliza esos fascículos como parte de sus vías, ¿ya? Entonces así se conecta toda la parte temporoparietal con frontal, ¿cierto? Comunicaría de atrás hacia adelante. Bueno, esta ruta sería la que nos permitiría asignar las representaciones conceptuales, como les había comentado. Por otra parte está la ruta dorsal, ¿ya? La ruta dorsal, creo que ha pasado mucho tiempo, ¿no? La ruta dorsal, perdón,
La ruta dorsal, que sería esta de acá arriba, iría desde el surco temporal posterior, que sería como por acá, ¿cierto? Y se conectaría con la red articulatoria, que sería en esta zona frontal. Entonces acá tenemos una conexión de una zona que antes en otro modelo llamamos una representación auditiva con una representación motora, ¿ya? Entonces esta vía dorsal, y tal como trataron de predecirlo mucho, es una ruta subléxica. Es una ruta que no tiene significado, es una ruta que me permite, por ejemplo, repetir palabras. Esta ruta es súper importante, porque cuando les digo importante me refiero ontogénica y filogénicamente. Esta ruta es la que nos permite, por ejemplo, adquirir el lenguaje. Sin repetición no seríamos capaces de hacer un procesamiento de las representaciones auditivas y traducirlas a representaciones motoras. Entonces, los niños, cuando son, bueno, son bebés en realidad, los bebés lo que hacen es utilizar esta vía dorsal que permite justamente repetir información. Y ellos pueden generar patrones motores en base a los patrones auditivos. Y empieza, en el fondo, el desarrollo del lenguaje a través de eso. En términos filogenéticos, sucede un poco lo mismo. Y esta es justamente la ruta, el circuito auditivo-motor que plantea, por ejemplo, Francisco Goitis, cuando dice que la memoria de trabajo y el loop fonológico son la base de la filogenia del lenguaje, que el ser humano logró desarrollar el lenguaje gracias a la memoria de trabajo. Bueno, el loop articulatorio de la memoria de trabajo sería justamente gracias a este circuito que nos permite repetir una palabra, una no palabra, una pseudopalabra, lo que sea. ¿Qué más? Bueno, la ruta dorsal, como les comenté, va del giro temporal superior posterior hasta la parte más frontal, donde se representa toda la parte motora. Y en el fondo aquí, claro, le podemos encontrar mucha razón a lo que planteaban en los modelos anteriormente. Este fascículo arqueado sería el fascículo arqueado que alguna vez plantearon en el modelo de Lister, o incluso cuando Jack Gershwin lo vio en el cerebro. Bueno, aquí estaría representado con una ruta dorsal. Algo interesante es que estas rutas son independientes, es decir, se puede activar una o se pueden activar las dos. Por ejemplo, si yo les hago procesar una pseudopalabra, obviamente no van a activar la vía ventral, porque no necesitan ir a buscar un significado, ¿cierto? Ahora, con tareas de memoria de trabajo y procesamiento, lo más probable es que estén activando las dos al mismo tiempo, ¿ya? Cuando tengan que hacer una tarea en la cual tienen que activar el loop fonológico y mantener información en línea, lo más probable es que activen la vía dorsal, y si más encima en esa misma tarea necesitan entender algo, es decir, llegar a un significado, también van a activar la vía ventral. Entonces estas rutas pueden trabajar en forma independiente o pueden trabajar en forma paralela. Y eso sería, en resumen, un poco este modelo de la doble ruta. No sé si tengo... Ah, bueno, acá está lo que les comentaba antes, perdón. Los fascículos que utilizan las fibras. En el fondo, acá en el del ventral, podemos ver que se utilizan las del fronto occipital, el inferior longitudinal y el uncinado. Creo que lo dije tal cual. Pero bueno, es más relevante la parte de aquí. En el fondo tenemos una ruta subléxica y una ruta léxica. Son vías que en un principio, en un análisis suprasegmental y fonológico, tienen representación bilateral, y es solo una vía, y que luego se separan dos vías, una subléxica y una léxica, que pueden ser paralelas o pueden trabajar en forma independiente. Ahora, ¿cuál es la principal crítica que se le hace a este modelo? Bueno, que no le interesa la sintaxis, por supuesto, porque en el fondo aquí es como, ok, ¿y qué pasa cuando digo más de una palabra? ¿Qué pasa si digo una oración? Y no estoy diciendo simplemente perro, ¿cierto?
Bueno, y aquí llega el modelo neurocognitivo de Angela Friedrich. Eh, ella es discípula de Chomsky, es neurocientista, y dirige un laboratorio importantísimo en el Instituto Max Planck en Alemania. O sea, es seca principalmente. Ella hace varios experimentos también, trabaja con resonancia magnética funcional en uno de ellos, y lo que plantea es que existen distintas activaciones cerebrales dependiendo de los estímulos en términos sintácticos. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo el ejemplo de la gramática adyacente, ¿cierto? Que tengo secuencias, que son, en el fondo la gramática, entendámosla como reglas, ¿cierto? Yo hago una regla, la regla se cumple o no se cumple, ¿ya? Entonces, digo A, B, A, B, A, B. ¿Qué es lo que viene? Obviamente A, B, ¿cierto? Bueno, eso sería una secuencia adyacente. Esto sería lo que identificaríamos como una sintaxis simple. Como también podríamos decir el perro, ¿ya? O el perro come, ¿cierto? Y luego tenemos una estructuración gramaticalmente más compleja que en el fondo yo hago una dependencia jerárquica, ¿ya? Entonces, en el fondo, si yo digo A, B, 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 A, ¿qué viene ahora? Ustedes saben que vienen 2A y 3B, ¿cierto? Bueno, porque es principalmente una regla. Bueno, lo que ella hizo entonces fue generar este tipo de estímulos y ver qué es lo que pasaba en el cerebro. Y ella pudo ver que con la gramática adyacente se activaba hasta el opérculo frontal. Se generaba una vía de activación y aquí se activaba hasta el opérculo frontal. Y cuando esto se complejizaba en términos de gramática, es decir, se generaba gramática con una estructura jerárquica, se activaba el opérculo frontal también, pero se activaba 44 y 45 de Brodmann. Entonces, en ese momento aparece Saur, que él es un neurólogo. Esta gente vive, ¿ah? Yo los he visto en vivo y en directo. Les puedo decir que existen. Aparece Saur, que él es un neurólogo, sus experimentos también son súper interesantes, pero como buen neurólogo, no sabe diferenciar entre cosas del lenguaje. Porque en el fondo, para Saur, repetir entre una pseudo palabra y una palabra es lo mismo, ¿cierto? Perdón, tengo un poco de desorden aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea Saur? Dice que en el fondo existen dos vías también está de acuerdo con dos vías. Existe una vía ventral que estaría asociada principalmente a la comprensión de oraciones. Entonces, lo que él hace es toma muchas personas, le hace comprender cosas y ve qué vías se activan, ¿cierto? Y aquí en rojito podemos ver qué es lo que se activa cuando la persona está comprendiendo. Aquí vemos la vía de activación, ¿ya? Así, la comprensión. ¿Y qué pasaba en las tareas de repetición? Bueno, tal como lo decía de hecho Popper y Hickok, una vía dorsal que se activa cuando las personas repiten. Este sería el mismo circuito auditivo-motor descrito anteriormente. Entonces, entonces, en el fondo, Friederici dice, vamos a tirar a la siguiente, no era para allá, era para allá. Angela Friederici lo que dice es como, sí, ok, estamos de acuerdo con que hay una vía dorsal, de hecho, la moradita que está aquí, que en el fondo es el circuito auditivo-motor que nos permite, por ejemplo, repetir información. Sin embargo, y aquí está uno de los tremendos aportes de Angela Friederici, plantea que existen dos vías dorsales, de hecho, no solamente una. Y la otra vía dorsal es una vía dorsal que estaría especializada en sintaxis compleja. Perdón. Entonces ella plantea que existen dos vías dorsales, una de la repetición, que sería la morada, que sería la dorsal 1, que va desde el giro temporal superior y medio hasta el córtex prefrontal, y una vía dorsal 2, que también iría del
giro temporal superior posterior, y llegaría hasta el área 44 de Brodmann. Y esta se activaría cuando las estructuras gramaticales son complejas, es decir, son jerárquicas. Un ejemplo de eso, una adyacente, como les dije, el perro come. Una jerárquica, el perro que corría durante la noche de luna llena, come. ¿Ya? Ahí hay una estructura jerárquica, porque yo le puse una cláusula al medio y di un montón de información. Sin embargo, a pesar de que yo me demoré mucho en decir el verbo, ustedes saben que el que come es el perro, ¿cierto? Y no cualquier otra información que yo haya dado entre medio. Bueno, cuando se genera ese tipo de comprensión del lenguaje, se activa esta vía que está aquí, que sería la dorsal 2. Cosas interesantes, la dorsal 1 está presente en bebés, ¿cierto? Pero la dorsal 2 no. Y aquí volvemos a lo mismo, a esta ruta subléxica de Popple y Hickok, o esta vía más automática de Lichtenstein o de Geschwin. Este es el circuito, o lo mismo que plantea Francisco Boitis con la filogenia del lenguaje. Este es el circuito que nos permite desarrollar el lenguaje. Este circuito auditivo motor, la dorsal 1. Sin embargo, esta vía dorsal 2 no está presente en bebés. Y eso tiene mucha lógica porque los bebés no son capaces de comprender la sintaxis. También se ha observado que esta vía dorsal 2 está presente en solamente humanos, no está presente en primates no humanos. Sin embargo, la de la repetición sí, podemos encontrarla. Entonces, la vía dorsal 2 es una vía mucho más compleja en términos ontogénicos y filogénicos. Luego tenemos también dos vías ventrales. Una vía ventral, la primera, que sería la ruta semántica, perdón. Un segundo. Ay, que me enrollo un poco. Ya. Tenemos una vía ventral 1, que sería una ruta semántica. Y luego tenemos esta otra ventral, esta ventral 2, que sería también de activación sintáctica, sin embargo, sería una vía de activación de sintaxis simple. El perro come, ¿ya? Ahora, si yo digo, el perro come, y luego empiezo a complejizar la oración, luego de que ya terminé la oración, la empiezo a complejizar, esta activación, a través de fascículo uncinado, se va a extender hasta el área 44, que fue lo que vimos acá, ¿ya? El opérculo frontal más 44-45 de Broad. Otra cosa interesante que plantea el modelo neurocognitivo de Frederici es que existe una temporalidad del procesamiento. Y este es el motivo por el cual nosotros, de hecho, utilizamos tanto el EEG, porque en el fondo nos permite tener una temporalidad del procesamiento del lenguaje que es buenísima. O sea, yo puedo saber con precisión de milisegundos qué está haciendo el cerebro de una persona, qué parte está procesando. Si está procesando el verbo, o está procesando el artículo, ¿qué está procesando? Yo lo puedo saber con mucha precisión temporal. Entonces sabemos que los primeros 100 milisegundos se hace un análisis fonético, y esto se hace en forma bilateral. Luego tenemos un análisis que sería local, de estructura local, que en otras lenguas se le denomina como una sintaxis simple, pero en el español, que tenemos mucha morfología, por ejemplo, no sé, para nosotros es la luna, el sol, le ponemos género a las cosas. Entonces, esa complejidad se daría en estos primeros 200 milisegundos. Luego tenemos hasta los 400 más o menos, un análisis léxico, y luego vienen las integraciones. En forma paralela, por el otro hemisferio, por el hemisferio no dominante, se hace todo un análisis prosódico, y de las entonaciones, y las entonaciones en el fondo me van diciendo cuáles son los puntos, ¿cierto? Para mí es muy difícil comprender una oración, saber que una cláusula es una cláusula, si es que yo no le pongo coma. Y la coma, obviamente, en términos auditivos, se genera gracias a la entonación que le doy a mi enunciado. Y luego, por supuesto, ya alrededor del segundo, yo ya tengo una interpretación. Entonces yo les puedo decir una frase muy, muy compleja,
y al segundo, ustedes son capaces de entenderla. Y eso es realmente impresionante, ¿no? Bueno, resumiendo, tenemos una red sintáctica, principalmente en dorsal 2, vamos a tener una red sintáctica simple a través del fascículo uncinado, ¿cierto? Que sería la ventral 2, pero si esto se complejiza, se va al área 44 de Brodmann. Y la dorsal 2, cuando sabemos que es compleja, la utilizamos desde el principio, ¿cierto? Entonces tenemos esas dos vías sintácticas, y la red semántica, no me acuerdo qué iba a decir aquí, pero tenemos la red semántica que sería la vía ventral 1, que se condice también con lo que planteaba el modelo de la doble ruta de Popil-Hickock. La vía ventral es la vía léxica. Bueno, aquí se identifica como la vía 1 ventral, ¿cierto? Con esto vamos terminando. Cosas interesantes acerca del procesamiento de las oraciones. Se han hecho estudios, este es de Nelson, es también súper interesante, que buscan en el cerebro la huella del merge. El merge es como principalmente cómo vamos agrupando las informaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo él, tienen un elemento. Cuando yo digo el perro, tienen dos elementos, sin embargo, sigue siendo un elemento, porque ustedes no se están imaginando un él y un perro, se imaginan el perro nomás, ¿cierto? Bueno, esta agrupación de información sería el merge. ¿Y cómo lo observaron? Bueno, en este experimento hicieron un análisis de cómo se iban activando las zonas cerebrales, cuál era el requerimiento de las zonas cerebrales, dependiendo de la cantidad de información. Entonces, por ejemplo, acá decían, 10 sad students of Bill Gates should often sleep, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de elementos y podemos ir viendo que en la medida en que se van generando estas estructuras jerárquicas, el requerimiento disminuye. Entonces, esta oración requiere menos activación que esta de acá. Dallas, George, fast, should, often, proud, really, to, sings. ¿Por qué? Porque en el fondo yo acá tengo un montón de palabras nomás, que no tienen ningún sentido juntas, entonces no las puedo agrupar. Y estas de acá, como tienen sentido, como son una oración, que los tres tristes estudiantes de Bill Gates a menudo deberían dormir, esto se genera como un solo concepto, ¿ya? Y eso, más que concepto, es una agrupación, soy capaz de hacer una jerarquía y por lo tanto puedo agrupar. Y esto, nuevamente Friederici, lo ha podido mapear en una parte muy particular, muy pequeña, del área 44 de Brodmann. Entonces, algo apunta aquí a que la complejidad sintáctica está absolutamente relacionada con esta área 44 de Brodmann. Esto tiene mucho sentido si, por ejemplo, pensamos en una fascia de Broca, que sí, tiene mucho problema expresivo, no es capaz de estructurar, ok, pero cuando a un afásico de Broca le ponemos una sintaxis compleja, tampoco la entiende. Es más, le puedes poner una voz pasiva, que no es tan difícil, y aún así no lo entiende. Sabe que hay dos elementos, pero no entiende qué le hizo qué a quién, ¿cierto? Bueno, eso era un poco los modelos que les quería mostrar. Hoy día esto está todavía en desarrollo. Estos estudios que les he mostrado no son tan antiguos y lo más probable es que de aquí a un par de años esto esté cambiando, ¿ya? Y de hecho, o sea, en el fondo aquí lo interesante es como tratar de ser parte de este cambio, ¿no? Tratar de aportar a este desarrollo de ciencia, porque muchas de estas cosas que hemos visto hasta ahora están súper mega comprobadas, pero en alemán y en inglés. En español, casi nada, entonces ahí hay mucha pega que hacer. ¿A dónde se proyecta esto? Bueno, sabemos que hoy día tenemos muchas técnicas para saber dónde se activa el cerebro, ¿cierto? El mapeo del cerebro. ¿Qué pasa cuando hago este tipo de actividad? Se activa aquí o aquí y así. ¿Cuándo? Tenemos los potenciales relacionados a eventos que nos permiten ver cuál es la actividad cerebral cuando yo presento este estímulo, ¿cierto? Y también tenemos el cómo, que serían los modelos dinámicos, en el fondo que yo puedo
de alguna u otra manera, ver la cascada de reacciones. Se activa aquí, y luego se activa acá, y luego se activa aquí, y cuando se activa este otro, cuando se activa este otro, y así, ¿cierto? Entonces, hoy día nos interesa el dónde, el cuándo y el cómo. Eso es todo lo que tengo para ustedes. ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Ah. Profe, me perdí en en la última parte, cuando hace la relación de Frederici, que lo puedo mapear en el área 44 de Brodmann, y la relación con la fascia. Ya, porque en el fondo el merge sería esta capacidad sintáctica que tenemos de agrupar información, ¿cierto? Hacer Ujú. esta estructuración jerárquica en la cual yo estos 10 elementos, en realidad no sé cuántos son, pero digamos que son 10, estos 10 elementos se transforman en uno, ¿ya? Bueno, toda esa activación se genera en esta pequeña zona que está ahí dentro del área 44 de Brodmann. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las afasias de Broca? Las afasias de Broca justamente se generan por lesiones en el área 44 y 45 de Brodmann. Entonces, es muy normal que toda esta sintaxis esté completamente alterada en estos sujetos. Los sujetos con afasia de Broca tienen problemas de fluencia, ¿cierto? No pueden estructurar oraciones. Pero si a un afásico de Broca tú le dices una oración en voz pasiva, también le va a costar entenderla, porque la sintaxis está alterada. Entonces, por ejemplo, si le dices Juan chocó a Pedro, lo va a entender. Pero si dices Juan fue chocado por Pedro, entiende perfectamente que hay un choque, que hay dos personas involucradas, pero no va a tener idea de quién chocó a quién. ¿Ya? Y eso tiene que ver por la complejidad sintáctica que está dada en esta zona. En el fondo, una complejidad, o sea, una sintaxis simple llegaría hasta el opérculo frontal, que en una fascia de Broca puede no estar alterado, puede no estar lesionado, ¿ya? Pero en una fascia de Broca, el área 44 de Brodmann siempre va a estar alterado, y por eso les cuesta la sintaxis compleja. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Inge, ¿andas por ahí? Eh, bueno, me parece que eso es todo lo que les quería contar. No sé si... no sé si tienen alguna otra duda o comentario. Ok. Eh, voy a... Ya, yo no sé si tienen más clase con Inge, parece que tienen otro link para, para continuar la clase, ¿no? Déjenme preguntarle. ¿Bien y tú? Ya, terminamos. Eso. Sí, se graba en tu computador. De hecho, te voy a pedir que me lo mandes después para poder subirlo en algo. Ya, entonces le digo a los estudiantes que vayan a la otra, entre comillas, ya. Tienes que esperar un poco que se guarde solo. Como que se transforma. No, se guarda solo en una carpeta, automático. Sí. Lo paras y... Sí, lo paras, no. Sí, sí. Ya, de nada, nos vemos. Chau. Igual, chau. Ya, chiquillos, tienen otra clase con Inge, pero la tienen en otra, ¿cómo se dice? Eh, reunión. Así que ella les va a mandar el otro link, ¿vale? Voy a subir este video